Hola, esto no es un bando de carnaval, ¿ah? Aunque te juro que se parece un poco, ¿ah? Porque ocurre que el cocalero Morales nos ha anunciado a los bolivianos, cuando está comenzando el carnaval, que en las elecciones del 25 él va a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía. Así, de frente nos lo ha dicho, ¿ah? Voy a trabajar con militares y con policías para mi campaña del 25. ¿Sí? Va a decir algo el alto mando militar, el comando de la policía, el tribunal electoral, algún fiscal. No, nada, cero. No van a decir nada. Él tiene la última palabra en todo. Él ha decidido que así va a ser y así será. Entonces, salvo que los bolivianos, es decir, 95% de los ciudadanos de este país, decidan pararle el carro. Ya le pararon el carro, lo hicieron excavar como rata el 19 y quizás las cosas se repitan ahora. Ojalá se repitieran, porque esto es una dictadura que ya da vergüenza. Da vergüenza, es decir, es que es Daniel Ortega, que es cubano, heredero de los Castro, ¿qué es? O sea, voy a trabajar con militares y con policías en mi campaña del 25. No menciona a los jueces, por supuesto, porque los jueces son sus servilletas, ¿no? Sus papeles higiénicos. Pero eso. Entonces, hay que estar preparados. Él ha decidido hacer campaña, ser candidato. Ahora, claro. El otro candidato, que es Luis Arce, no ha dicho nada, pero está haciendo algunas cosas. Por ejemplo, ha advertido al cocalero Morales que el precio de la coca no va a subir para que no se beneficie él, asumiendo que solo se beneficia del precio de la hoja de coca, lo que sería una ingenuidad sospechar, ¿no? Pero además ya le había quitado, Arce le había quitado su participación, la participación del cocalero en los ingresos provenientes de los aportes, entre comillas, voluntarios que hacen los 530,000 empleados públicos de este país todos los meses cuando reciben sus salarios, que hacen para el partido. Y también los militares, eso se ha descubierto la semana pasada. Los militares también aportan un porcentaje de sus ingresos, de sus salarios, porque al fin y al cabo son empleados del MAS, como lo está diciendo, lo está ratificando el cocalero Morales. Los militares bolivianos son empleados del MAS, ¿ya? Y los policías también, pero ¿quién es la importancia de los policías? Entonces, esa es la situación que se está presentando. Esta es una especie de bando carnavalero. Yo voy a ser candidato con mis soldaditos y mis oficialitos y mis muñequitos, soldados de plomo más o menos, ¿no? En fin, Siglo XXI dice que el MAS está desvariando. Está desvariando porque las noticias alarmantes sobre las reservas en efectivo están dañando al carnaval. Han caído las reservas en efectivo a 372 millones de dólares. Dice que alcanzarían por unas 2 o 3 semanas de importaciones, por el temor a que el gobierno aplique el temido gasolinazo. Ya sabemos que han estado ensayando el gasolinazo en Santa Cruz, ¿no? Están vendiendo etanol mezclado con gasolina, escasea, y han enviado 1.500 camiones cisterna a Buenos Aires para traer gasolina y diésel. Y quizás qué cosa llevaron esas 1.500 cisternas a la Argentina. Esos son los misterios de un país tomado por el narcotráfico. Entonces, y mientras tanto, los bolivianos estamos asistiendo a un debate de lo más raro, profundamente ideológico, sesudo. Tu hijo es corrupto, tu hija es corrupta.
Ese es el debate entre dos rivales masistas, ¿no? Entonces, una enjundia bárbara, ¿no? De ideología, de doctrina, de propuestas políticas, de programas de gobierno, nada, absolutamente nada. Tu hijo es corrupto, tu hija es corrupta. Eso es. Entonces nosotros tenemos que elegir entre uno de ellos. ¿Qué tal? Las opciones son cuántos hijos tienen, cuántos ladrones tienen en la familia, dignos hijos de sus padres, ¿no? Dice siglo XXI. Pero el cocalero insiste y quiere incendiar el país. Por ejemplo, está exigiendo ahora que sean llevados a la justicia y luego a la cárcel los obispos que cometieron el delito de haber participado en negociaciones de paz convocadas por él, solicitadas, suplicadas por él. Por favor, la Iglesia Católica, que participe en las negociaciones para pacificar el país, decía el 19, pero ahora la acusa a los obispos de haber dado el golpe, de ser cómplices del, entre comillas, golpe. Siglo XXI dice, ¿no será que tiene Alzheimer, Peñato? Porque claro, si él pide a la Iglesia Católica formalmente que participe en esas reuniones y ahora la acusa de haber sido cómplice del golpe, quiere decir que se ha olvidado, se está olvidando algunas cosas, este ñato, y ya sabemos lo que es el señor alemán, ese Alzheimer, ¿no? Y hay un diputado masista que dice que Evo Morales ya es un cadáver político. Un cadáver político que, sin embargo, tiene apoyo de los militares y de la policía, según dice él. Habrá que saber qué dicen los milicos y de los hacheis, ¿no? En fin, es un país tomado, no funcionan los radares, las avionetas del narcotráfico van y vienen, recorren el territorio nacional. No hay control de la soberanía del espacio aéreo de Bolivia. No hay, lo admite el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea. No pueden hacer funcionar los radares. ¿Por qué? Porque la Fuerza Aérea no tiene los aviones suficientes para abatir a las avionetas del narcotráfico, que operan inclusive en unas pistas clandestinas que tienen iluminación artificial nocturna. Clandestina, sí, pero, ¿no? En fin, el país está tomado, dice el siglo XXI, por estas mafias que están gobernando Bolivia. No va a haber control del precio de la coca, el precio de la coca no va a beneficiar a Evo Morales, dice, los jueces siguen siendo leales, los obispos van a ir a la cárcel, y Arce está mirando eso, dice, con cierta actitud de jugador de póker, ¿no? O sea que Evo está queriendo mandar a la cárcel a los obispos, ya. O sea que él se haga cargo de este problema. Si hay repercusiones, si la gente, los ciudadanos bolivianos protestan o condenan electoralmente a quien lleva a la cárcel a los obispos, es un problema de ese candidato, dice Arce. Yo nada que ver, yo no hago nada. Habla del caos económico, dice el siglo XXI. Al final dice, no se sabe si las medidas que el gobierno toma ante la crisis son para enfrentarla o para agravarla. ¿Sí? Se supone que debe reducir el gasto público para bajar el déficit, pero hace exactamente lo contrario. Anuncia nuevas empresas estatales y va más allá porque además desalienta a los empresarios privados con nuevas medidas dirigidas a aumentar la injerencia del Estado. La semana pasada decidió confiscar 6% de las utilidades del sistema financiero para darle a empresas de los masistas, con préstamos del gobierno, a empresas masistas y a jóvenes masistas. Quieren seguir utilizando esa especie de extorsiones, están comprando conciencias, ¿no? Pero con plata ajena, esta vez con plata ajena.
Y menciona que hay unos periodistas afligidos, como por ejemplo Antonio Sarabia, quien ha dicho: otra vez la mano negra del gobierno decidiendo por las empresas y regulando qué hacen con sus utilidades. ¿Quién invierte y produce en un país donde el gobierno te dice qué hacer con tu plata? Pregunta Antonio Sarabia. Dice: este es un nido de sátrapas. Dice también el mismo economista: el MAS es un nido de sátrapas. Se acusa al hijo de Arce de corrupción y los de su bando no salen a investigar las denuncias o a negarlas, salen a amenazar con hacer lo mismo con la hija de Evo. Hijo por hija, hijo por hijo, ojo por ojo, maleante por maleante. La mafia misma. Está durísimo, Antonio, en esto. Está durísimo. Por el suelo, con la soga al cuello, al borde de la cornisa, ponlo como quieras. Pero esto se torna insostenible. Con solo 372 millones de dólares en las divisas, el Banco Central, el 8 de febrero, la mitad de lo que teníamos el 24 de enero. Como dice el Puma, el cantante Puma venezolano, dice: agárrense de las manos porque nos estamos yendo al tiempo. Y hay otro economista, Gonzalo Chávez, que es mencionado por el siglo XXI. Gonzalo Chávez, en una columna, sugiere, dice: por el lado de los ingresos es hora de discutir una reforma tributaria donde los nuevos ricos de Bolivia, creados por el modelo extractivista, a saber, cooperativistas mineros grandes, gremialistas gigantescos y cocaleros prósperos, paguen más impuestos. No más, que paguen impuestos, no pagan nada. Entonces, eso dice Gonzalo Chávez. Sí, siglo XXI menciona en la página 2 un apunte histórico interesante. A ver, Carlos Marx había dicho en el 1848, por su manifiesto, que en el mundo hay solamente dos clases sociales: el proletariado y la burguesía. Y que el proletariado, que es mayoría, iba a imponerse, ¿no? Iba a terminar aplicando la dictadura del proletariado. Y ocurre que en el siglo XIX, el padre del anarquismo, Mikhail Bakunin, le dice: no puedes, ñato, no Carlos Marx. No. Dice: cualquier proletario se va a convertir en burgués en el momento que tenga la oportunidad y va a ponerse a defender la propiedad privada. Le dice Mikhail Bakunin a Carlos Marx. Y le dice, y aquí viene lo duro, dice: nuestras fuerzas solo se pueden reunir y triunfar si llamamos a los atracadores, a los ladrones, a los psicópatas, a los dementes o a los bandidos rurales. Esta es la única tropa capaz de hacer la revolución. ¿Qué tal? ¿No te suena eso? ¿No te suena? Ladrones, psicópatas, chorros movilizados para hacer la revolución. Y eso lo recuerda Antonio Escotado, un filósofo español que murió lamentablemente el año pasado, ¿no? Y esta es la reproducción casi del siglo XXI de las palabras de Antonio Escotado. Nuestras fuerzas solo se pueden reunir y triunfar si llamamos a los atracadores, a los ladrones, a los psicópatas, a los dementes, a los bandidos rurales. Esa es la única tropa capaz de hacer la revolución. ¿Qué tal? Y en la página 4 del siglo XXI, un apunte histórico interesante. Un debate ideológico sesudo en el siglo XIX. La página 4 decía: el siglo XXI habla del primer aniversario de la invasión rusa sobre el territorio de Ucrania. Dice: este viernes se cumple el aniversario del primer año de la guerra en Ucrania, una guerra que debía durar 3 días, pero que se extiende y no da esperanzas para la paz. Los países de la OTAN ya están entrenando a soldados ucranianos en el uso de tanques modernos en espera de la ofensiva del aniversario.
Inmediatamente después de convencer a Alemania de dotar sus tanques Pantera, el presidente Zelensky ha pedido aviones de guerra y además ha recibido la visita sorpresiva del presidente de los Estados Unidos. Joe Biden ha llegado a Ucrania para asegurarle al presidente de ese país que el Occidente está con él. Aunque algunos países del Occidente, como por ejemplo Bolivia, voten a favor del asesino de Vladimir Putin en las Naciones Unidas, de todos modos el Occidente entero, el Occidente digno, está en favor de Ucrania. Eso le ha ido a decir Joe Biden a Zelensky en Kiev. Eso es lo que dice el siglo XXI muy rápido en este carnaval. Ya sabes, si te gusta este canal, pues te suscríbete con la campanita para que te llamemos, para estar alerta cuando llegue una nueva entrega. Pero te suscribes al siglo XXI, que incluso en carnaval, casi en tono de bando, te entrega periodismo sin miedo. Chao, hasta luego.